Hola mis amigos, muy buenas tardes, noches, días, o como dirían por mi lugar, Imainaya Kazanki. En esta ocasión vengo a presentarles cómo realizar un site server en PC. Para ello vamos a tomar algunos conceptos básicos que les vengo a presentar y para que de esta manera sea más fácil el desenvolvimiento en el tema o la comprensión, ¿no? De que cuando hablamos en coordenadas y todo, entonces, en coordenadas GMS o en coordenadas decimales, que las veremos enseguida, ¿no? Entonces, principalmente vamos a hablar sobre las coordenadas geográficas. Tenemos dos tipos de coordenadas geográficas que la denominamos GMS y coordenadas decimales, ¿no? Eh, Prácticamente nos ubican dentro del mismo globo terráqueo con una numerología diferente, ¿no? En el caso de las coordenadas geográficas GMS, que viene del acrónimo grado, minuto, segundo, donde grado llegaría a ser el 17 seguido del punto, minutos el 47 seguido de una comilla y 31 perdón, en este caso del 31 que es los segundos, son dos comillas al terminar el número, pero casi siempre, de hecho creo que siempre, tiene que tener un decimal, ¿no? O sea, es, digamos, un número que no puede exceder, si no me equivoco, los 60 segundos, no estoy muy seguro de ello, pero tiene que estar seguido de un decimal, ¿no? Y ahora en este caso tenemos las latitudes, ¿no? Y la longitud. Bueno, el primer contexto de números llegaría a ser la latitud y el segundo grupo de números llegaría a ser la longitud. En este caso es latitud sur y longitud oeste. La W es de west, ¿no? West en inglés es oeste, ¿no? Entonces, ¿de dónde partimos para obtener estos datos, ¿no? De estas líneas de referencias imaginarias que se trazan a lo largo del globo terráqueo, ¿no? En este caso, el Ecuador divide la latitud, es decir, la Tierra, entre norte y sur, ¿no? Y la longitud, que tiene como referencia el meridiano de Greenwich, divide la Tierra entre oeste y este, ¿no? Entonces, son líneas imaginarias y como yo tengo cargada esta coordenada, me dice que es latitud sur y longitud oeste, ¿no? Entonces, obviamente estamos en Sudamérica, ¿no? El meridiano de Greenwich, por si acaso, pasa por un observatorio, que lo vamos a ver más adelante, que justamente se llama Greenwich, ¿no? El observatorio de Greenwich. Entonces, nosotros en Sudamérica estamos al oeste de Inglaterra, ¿no? Entonces es fácil ubicarnos por ese sentido. Y ahora con la línea de Ecuador, Ecuador es un país y que esta línea pasa justamente creo que por la mitad de su capital, Quito, no estoy seguro, lo vamos a ver en este momento. Y entonces, o sea, divide también el país por la mitad y es por eso que se denominó la línea del Ecuador, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde tenemos estos conceptos. Ahora tenemos su equivalencia, que llegarían a ser las coordenadas geográficas decimales, en donde ya no tenemos este arreglo de números de grados, minutos y segundos, y lo hacemos en una conversión decimal donde tenemos 17 menos 17, que el menos da a sobreentender que es la latitud sur, y seguida de los decimales, ¿no? Que por lo general son siempre 6, ¿no? 6 decimales. Y lo mismo para la longitud, ¿no? Tenemos el reemplazo del menos, que nos indica que es la longitud oeste, perdón, y igual, ¿no? Su seguidilla de números, sus números decimales, que casi siempre son 6, ¿no? Entonces, estos dos valores, tanto las coordenadas geográficas GMS y las decimales, son equivalentes. Vamos a verlo más adelante, que sí cumplen con esa equivalencia, ¿no? Entonces, más o menos, ¿en qué se basa en esto? Partiendo desde el punto de la Tierra,
guiándonos sobre el meridiano de Greenwich, que sería este, el principal, el 0, y la latitud 0, que sería esta donde está cortada. Es como si hiciéramos un corte, ¿no? Entonces, a partir del meridiano de Greenwich, tenemos o queremos ubicar este punto, y entonces empezamos a hacer una apertura, un barrido horizontal hasta llegar más o menos al paralelo del punto que estamos buscando, ¿no? Entonces, en este caso es un ángulo de 60 grados para la longitud, ¿no? Para el ancho de la Tierra. Para la latitud, para la altura de la Tierra. Entonces, lo mismo, ¿no? Empieza a hacer un barrido y más o menos tenemos un ángulo de 50 grados justo para este punto, ¿no? Entonces, eso llegarían a ser, si queremos verlo en una forma cuadricular, que más adelante veremos otro ejemplo sobre otro tipo de coordenadas, entonces tendríamos simplemente para ese recuadro 50 grados norte y 60 grados este, ¿no? Entonces, haciéndolo el globo terráqueo en un mapa mundi plano, tenemos, ¿no? Trazado la cuadrícula sobre los grados que estamos en, donde estarían georreferenciados algunos puntos o todo el planeta, ¿no? El mundo entero, ¿no? Entonces, como les decía, la latitud 0 pasa por Ecuador, el punto de referencia, y la longitud 0 también parte de el meridiano de Greenwich, ¿no? Entonces, aquí hay un dato curioso, que como Asia es bastante grande, de seguro que por aquí no terminó de trazarse, y este pedacito que llegaría a ser por el estrecho de Bering, que está más cerca de ser latitud este, en realidad en este otro punto, en este otro extremo, llegaría a ser latitud oeste, ¿no? O perdón, longitud. Entonces tenemos ahí los grados de cómo está distribuido con una especie de recuadro, ¿no? Entonces habíamos visto en el ejemplo anterior que eran 17 grados y 63 grados, ¿no? Latitud sur y longitud oeste, ¿no? Entonces, latitud sur es de la línea del Ecuador para abajo, 17, ¿no? Entonces está en este punto más o menos, ¿no? Entre el 10 y el 20, y longitud 63 decía, ¿no? Y entonces tenemos por acá el 60 y está para este lado, ¿no? Entonces por aquí estaba, perdón, el punto que teníamos georreferenciado, ¿no? En ese recuadro. Entonces ya sobreentendemos, ¿no? Cuando dice latitud sur, en coordenadas decimales se reemplaza por un signo menos, y si es latitud norte no se reemplaza por nada, es signo positivo, y si tenemos longitud oeste sí se reemplaza por un signo negativo. Lo vamos a ver en un momento en unas conversiones. Algo curioso, ¿no? Sobre las coordenadas geográficas es que tenemos la latitud 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, y eso se encuentra, como les decía, es un atractivo turístico en Ecuador. Lo vamos a referenciar ahorita. Y tenemos las coordenadas geográficas decimales, perdón, no corregí ahí, también son coordenadas geográficas GSM o GMS, perdón, con longitud 0, ¿no? Que es justamente el observatorio de Greenwich. Y vamos a pasar a hacer el uso o la ubicación de estas coordenadas, ¿no? Para que tengamos una idea de dónde se encuentran. Copiamos las coordenadas. Previamente yo tengo abierto la herramienta Google Maps, cómo se abre en computadora para los que no conocemos. Le damos a abrir la pestaña, luego Maps, buscamos entre las herramientas Google Maps, así como yo lo cargo, y luego cargamos la latitud 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, sur, podría ser norte también, no hay ningún inconveniente, de hecho lo vamos a poner, y la longitud oeste, ¿no? Que es justamente el atractivo turístico que les decía, ¿no? Pero por alguna razón, que les explico cuál es esa razón, es
que todos los sistemas de coordenadas geográficas se basan en una base de datos que se denomina datum. En este caso, este tipo de coordenadas geográficas las trabajé sobre el datum WGS84, ¿no? Y hay un montón de datum que cada, no sé, sistema de georreferencia se plantea y que podríamos utilizar nosotros su base de datos, ¿no? Entonces, por esa razón, quizás me sale un poco desfasado de donde debería ser el atractivo, ¿no? El atractivo turístico en Ecuador. Entonces, ¿qué pasa en este atractivo turístico? Tenemos esta particularidad que un huevo se puede parar verticalmente, o sea, como que no hay quizás el efecto de gravedad hacia un lado, no se inclina el huevo parándolo sobre un clavo ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, es decir, no se va ni para el norte ni para el sur, se queda parado sobre la cabeza de un clavo sin ejercer ninguna otra fuerza. Han debido tal vez ver un video en el que está en este punto también tienen una fuente en el que largan el agua y el agua se desliza hacia abajo sin hacer ninguna circunferencia en un sentido o en otro sentido. Se van unos metros para el norte y el agua empieza a girar hacia el norte y se van unos metros a partir de este punto hacia el sur y también el agua empieza a girar en sentido antihorario, es decir, hacia el sur, ¿no? Eso pasa en la latitud 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Habíamos dicho que era indiferente si le poníamos sur o norte, ¿no? Porque es la longitud, o perdón, la latitud 0, 0, 0, ¿no? Entonces pongamos en este caso norte. Y me vuelve a mostrar el mismo punto, ¿no? Donde nos mostró hace rato. ¿Por qué varía del atractivo turístico? Por la base de datos, el datum que estamos trabajando. No sé, para que me dé exactamente o con cuál estará trabajando el Google Maps, qué datum está utilizando, no lo conozco, pero anda por ahí cerca, ¿no? O sea, tenemos un desfase, un margen de error pequeño, que si vamos a trabajar algún proyecto, sí nos impactaría, ¿no? Porque de seguro que es una distancia muy larga desde el atractivo turístico hasta donde el punto que yo tenía georreferenciado como el atractivo turístico, ¿no? Que es el centro del mundo. ¿Y por qué les digo que en Google Maps me bota para allá la latitud 000? Porque supuestamente en este monumento debería ser, ¿no? Donde está el huevo que se para y todo, perdón, el huevo que se para sobre la cabeza de un clavo. Y vamos a ver qué latitud tiene en el atractivo turístico, ¿no? Como verán, tiene esta, la hemos copiado, están en coordenadas decimales, pegamos. Y con las coordenadas grados, minutos y segundos, no es 00, no en la parte de segundos, no es 0.08.2, no es 0000, ¿no? Entonces tal vez me dicen, quizás no es ahí, es aquí. Entonces vamos a copiar también, haciendo un clic derecho, copiamos, pegamos, reemplazamos esto. Veamos entonces donde se encuentra el atractivo turístico, el punto cero, el ombligo de la Tierra, no me da las coordenadas en segundos 00. Cuando las coloco en 00, como lo tengo en el ejemplo acá, me bota unos cuantos metros, o mejor dicho, bastantes metros más adelante, ¿no? Muy arriba por donde estaría el atractivo turístico, ¿no? Y de seguro que aquí ya no funciona esto de que se pare un huevo o alguna especie de objeto circular, digamos, sin que le afecte la gravedad, ¿no? Entonces esto pasa con la latitud 000. Ahora con la longitud 000 tenemos estas coordenadas que justamente
perdón, para aclarar, ¿no? Entonces, ¿por qué en el atractivo turístico me bota por acá y cuando yo cargo grado cero, minuto cero, segundo cero me bota por acá, ¿no? Entonces, les había hecho por el datum. El Google Maps, no sé qué especie de datum o en qué se está basando, pero de seguro si cambiamos alguno de estos datum, que vamos a ver cuál es esta calculadora de conversiones geográficas que yo utilizo, que por lo general casi todos los sistemas están basados sobre el WGS 84. Entonces, en este caso el Google Maps de seguro utiliza otro datum y es por eso que cuando cargamos la latitud 0 minutos, 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, nos bota unos metros más adelante, indiferentemente si es norte o sur, ¿no? Aquí yo le cargué sur y me botó con norte, ¿no? El oeste siempre va a ser oeste. Un tip para que ustedes puedan también copiar es que a veces viene con O mayúscula, ¿no? O sea, como es en el castellano, ¿no? O en el español, oeste, ¿no? No west como es en inglés. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Nos da como que el punto no existe, ¿no? Y a veces no entendemos que es por una letra, ¿no? Entonces, o algún error de, de escritura. Entonces lo que yo hago es borrar tanto la letra O la letra que me indique hacia qué lado está la longitud y las doble comillas y por delante del dato le pongo un signo menos. También borro lo mismo para el sur, doble comilla, separo una coma entre ambas coordenadas y también le pongo un signo menos, podría haber dejado con más. Entonces me bota justamente el mismo punto, ¿no? Y aquí ya me las muestra con grados, minutos, segundos y las decimales, ¿no? Es un poco diferente, es como si estuviéramos haciendo un híbrido entre estos dos tipos de coordenadas, grados, minutos y segundos con las decimales. Si lo ponemos aquí con 000, me va a botar el mismo valor, ¿no? Entonces, muy importante el datum, no piensen que el ombligo de la Tierra, como se denomina este atractivo, ciudad a mitad del mundo, está mal georreferenciado. De hecho, ahí mismo en ese punto dice, ¿no? Latitud 000 para grados, minutos y segundos, ¿no? Entonces habíamos dicho que vamos a ver ahora lo que es la longitud 000, ¿no? Vamos a copiarlo y nos vamos ahí al Maps y cargamos. ¿Qué tenemos en esas coordenadas de latitud norte y longitud este, que es 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, ¿no? Entonces nos bota en esta cercanía que por ahí pasa el meridiano de Greenwich, que no es este. Este no es el observatorio del meridiano de Greenwich, pero vamos a buscar observatorio de Greenwich. De seguro está muy cerca. Entonces ahí está justamente el meridiano de Greenwich. Copiamos esta coordenada, pegamos y en realidad también, al igual que para la longitud, se encuentra un poco desfasado, ¿no? No es 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, es 0.2 segundos, ¿no? Entonces vamos a corregir. Por alguna razón yo tenía un dato erróneo. Es ahí justamente donde se encuentra el meridiano de Greenwich. Aquí le vamos a poner 0 para que sea la longitud 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Vamos a resaltar con negrita y ahora sí procedemos a copiar. ¿Dónde nos botaría estas coordenadas? Unos cuantos metros más allá, ¿no? ¿Y a qué se debe esto? O sea, en teoría el meridiano de Greenwich tiene ese nombre porque pasa por la mitad del observatorio de Greenwich que se encuentra en Londres, ¿no? Pero si cargamos la longitud 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, nos bota unos cuantos metros allá. ¿Debido a qué? Una vez más, al datum. ¿Con cuál datum estará trabajando el Google Maps? No lo sabemos, pero es ahí, ¿no? Nuevamente,
si borramos los datos de longitud y la comilla y ponemos un signo menos por delante como hicimos hace un momento para hacer la hibridación entre los sistemas de coordenadas grados, minutos, segundos con los decimales, nos va a botar el mismo punto, ¿no? Entonces, perdón, aquí no era latitud norte, no era sur, perdón, era norte, y lo mismo para la longitud, era este, ¿no? Por eso es que me botó en medio del mar, ¿no? De seguro que estamos en el Océano Pacífico, más cerca de... oh, sí, perdón, en el Atlántico quería decir, y estamos bastante fuera de rango, ¿no? Pero si colocamos, estas son para, hace un momento estaba para la latitud sur, ¿no? Ahora le vamos a poner latitud norte y sí nos va a ubicar donde debería ser ahora, ¿no? Greenwich, ciudad de Inglaterra, ¿no? Porque estamos diciéndole al norte, Londres, capital de Inglaterra, una ciudad pequeña, Greenwich, el observatorio de Greenwich. Entonces, muy bien, seguimos avanzando, ya queda bien o más o menos aclarado lo que es las coordenadas geográficas GMS, grados, minutos y segundos, y las decimales. Continuamos. Ahora, otro tipo de coordenadas que se está haciendo muy popular son las UTM. Hay dos tipos, las UTM estándar y las UTM NATO. Entonces, ¿en qué consiste estas UTM, ambas UTM? En hacer unos cortes transversales a la Tierra, que es diferente a lo que estábamos viendo hace rato al mapa mundi desplegado horizontalmente, ¿no? Entonces, ¿qué particularidad tiene? Que tiene un primer número, en este caso es el 20, y con la S que nos denomina la latitud, ¿no? Sur o, o norte o sur, ¿no? Y luego seguido por casi siempre también 6 dígitos y su decimal para ser exacto para las coordenadas X, como lo estamos viendo acá. Lo que hace es cortar, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Cortar, hacer un corte transversal y dividirlos en cuadros también, ¿no? Y a partir de la latitud hace el cálculo para ver en qué grado o más o menos se encuentra el punto que deseamos buscar, ¿no? Entonces aquí la longitud creo que tiene más dígitos, creo que siempre va a tener más dígitos, y también, ¿no? Para Y. Cuando cargamos los datos en realidad no nos bota estos dos datos, ¿no? Ni X ni Y, solo nos muestra los números, y nosotros ya sabemos que el primer conjunto de números es para las coordenadas X y el segundo conjunto de números es para las coordenadas Y. ¿Y cómo funciona esto? Entonces teníamos la zona que van a ser del 0 al 80 para los paralelos sur y del 0 al 84 para los paralelos norte, ¿no? Para mí me resulta bastante ambiguo, todavía no le termino de entender bien cómo es que funcionan estas coordenadas UTM. Son muy complejas. Creo, o yo siempre bromeo con esto, que los cadistas inventaron esto para hacernos complicado el trabajo, ¿no? A los que ya le estábamos entendiendo bien a lo que es el sacar, ¿no? Las coordenadas, ¿no? Entonces, esto es para las coordenadas UTM, lo estamos mencionando nada más. Y tenemos las coordenadas UTM NATO, ¿no? Que a diferencia de las que vimos, las estándar, estas hacen un trazado un poco más cuadriculado y las dividen por zonas y luego zonas verticales, ¿no? Y horizontales, ¿no? Entonces en este caso está mencionando 20 para la zona horizontal o vertical, perdón, que debería estar por acá, zona 20, y la K indica la zona horizontal, ¿no? Entonces está por acá. Entonces si hacemos el cruce de datos de la matriz, nos dice que zona 20 vertical
para, y luego zona K horizontal, ¿no? Además, un detalle, las zonas horizontales, creo, si no me equivoco, solamente son 23. Pueden ver aquí la falencia de la A y la B, comienza en la C, D, F, G, H, I, J. Aquí falta la I también. J, K, L, M, N, O, falta la O también. O sea, faltan bastantes letras, ¿no? Para evitar confusiones, ¿no? P, Q, R, S, T, U, V, B llegada, X, falta la Y y la Z, ¿no? Para no confundir con algunos sistemas de coordenadas que también trabajan, ¿no? de similar forma, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? Trabaja con un conjunto de números para el eje X y luego para el eje Y. ¿Cómo hace esto? De esta manera, ¿no? Un recuadro, o sea, habíamos dicho, ¿no? Que para la zona 20K estaríamos hablando de este punto, ¿no? 20 y luego K. Entonces tenemos este recuadro y a partir del recuadro nos marca las coordenadas X y Y, ¿no? Entonces, mientras más, en este caso, mientras más decimales, o mejor dicho, dígitos tenga nuestro primer valor y nuestro segundo valor, estaremos hablando de una zona mayor o menor, de menor dimensión, ¿no? Entonces, si tenemos solamente 3 dígitos, estaríamos hablando de un área de 100.000 metros cuadrados. Ahora, si tenemos 5 dígitos, estaríamos hablando de un área de 10.000 metros cuadrados para 5 dígitos, ¿no? Una área bastante reducida y lo podemos ver acá en la escala, ¿no? Aquí estamos hablando de 4.800.000, entre 4.800.000 y 4.700.000, ¿no? Ahora aquí estamos en un intervalo de estas coordenadas porque estamos hablando de tan solo 10.000 metros cuadrados y en este caso de 100.000, ¿no? Y cuando tenga 2, 4, 6, 7 dígitos estaremos hablando de un área de 1.000 metros cuadrados. Entonces disminuimos esta sección mucho más y aquí tenemos 2, 4, 5, 2, 4, 5 y su decimal, ¿no? Entonces con 5 decimales estamos hablando de 10.000 metros cuadrados. Todo esto lo vamos a tomar con un ejemplo. Les dejo aquí el enlace para que yo, el conversor que utilizo, ¿no? Para cuando me piden coordenadas geográficas en el formato grados, minutos y segundos, o en el formato decimales, o en el formato UTM. Nunca me han pedido, por suerte, nunca me han pedido en el formato UTM, porque no sabría cómo explicar en concreto, ¿no? Porque sí tengo una vaga referencia, ¿no? Pero no sabría cómo explicar en concreto a qué punto se refiere, pero tengo por ahí, ¿no? Lo que les acabo de mencionar. Entonces yo lo que hago es utilizar este conversor, que le dejo la dirección, y vamos a proceder a copiar una coordenadas convencionales, que las tenemos por acá. Entonces yo ya tengo el enlace cargado aquí. El ejemplo me pide ingresar en grados decimales, ¿no? Justamente como tenemos por acá en el ejemplo, ¿no? Entonces vamos a cargar la primera sección de números, que es para la latitud. Copiamos. Y luego para la longitud. Copiamos. Estamos usando el datum WGS84, ¿no? Convertir a grados decimales. Y ya está convertido. Entonces, para grados decimales, su equivalente de esta coordenada en grados decimales la tenemos aquí para grados, minutos y segundos, ¿no? Hemisferio sur, bueno, aquí debería ser latitud sur, longitud oeste, ¿no? Y a su vez lo tenemos convertido en coordenadas UTM estándar, zona 20 sur, y tenemos la numerología para tener una precisión más en concreto sobre el punto que estamos trazando, ¿no? Es su equivalente de estas dos coordenadas anteriores. Y para coordenadas NATO UTM también tenemos, ¿no? La zona 20K y luego
la numerología para estas zonas, ¿no? Entonces, es muy importante conocer, ¿no?, los tipos de coordenadas. Ahora yo utilizo una especie de truco que lo vamos a ver acá, que vamos a empezar a desarrollarla en el Google Earth, ¿no?, que es por excelencia el software que uno utiliza o el programa para desarrollar un archivo, un survey, y exponer, ¿no?, ante el cliente, ¿no?, y decirle voy a trazar de esto de manera visual y explicárselo, ¿no?